Colina. Hoy los invito a conversar sobre salud. Hablemos de salud. En este episodio vamos a conversar sobre inmunización infantil, sobre la vacunación infantil. ¿Por qué debo vacunar a mi hijo? ¿Por qué es importante que mi hijo tenga las vacunas correspondientes? ¿Cuáles son las vacunas que debo ponerle? ¿Qué es el programa de inmunización? Entre otros. Primero que nada, los invito a que dejen sus preguntas acá abajo si es que tienen alguna pregunta sobre vacunación infantil. Y también les cuento que vamos a hablar con Erika Santibáñez, que es la enfermera coordinadora y encargada del Programa Nacional de Inmunización del CEFAM Esmeralda. Es una enfermera que lleva trabajando en la comuna más de 9 años como encargada de calidad del CEFAM Esmeralda y también como enfermera coordinadora desde más de 7 años del CEFAM Esmeralda. Para eso vamos a conversar con ella y también vamos a hablar sobre, como les contaba, la vacunación infantil. Así que si tiene algún tipo de duda sobre este tema, los invito a que dejen sus preguntas acá abajo. Vamos a resolverlas apenas podamos en conjunto con la enfermera Erika Santibáñez. Así que los saludo nuevamente a todos los que se están uniendo a nuestra transmisión acá en un nuevo episodio de Hablemos de Salud. Hoy nuevamente hablando de la vacunación infantil. Hola, buen día, enfermera Erika Santibáñez. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Rebeca. Muy bien, gracias. Qué bueno. Primero que nada, nos gustaría que si se pudiera presentar para toda la gente que nos está viendo en este momento, los vecinos y vecinas, para que sepan quién es usted. Bueno, mi nombre es Erika Santibáñez. Yo soy la enfermera coordinadora del CEFAM Esmeralda. Llevo muchos años trabajando en la comuna. Yo creo que muchos de tus telespectadores me conocen. Y también soy la encargada del Programa Nacional de Inmunizaciones del CEFAM Esmeralda. Enfermera, partamos con la primera pregunta que nos pusimos en este programa. ¿Por qué es importante que yo vacune a mi hijo? ¿Cuál es la importancia de la vacunación infantil? Mira, yo quisiera explicar que es importante vacunar a los niños, vacunar a las embarazadas, vacunar a los adultos mayores, ¿ya? ¿Por qué? Porque las vacunas son preventivas, ya se adelantan un poco a la enfermedad, ¿ya? Ahora, lo importante de las vacunas es que nos protegen, ¿ya? Es una de las herramientas más importantes que tiene el sistema de salud público para protegernos. Ahora, si yo estoy protegido, también protejo a los demás. ¿Por qué? Porque si yo estoy protegido y me vacuno, se vacunan los demás y al final disminuyo la cantidad de microorganismos que hay en el ambiente. Por lo tanto, al protegerme yo, también estoy protegiendo al resto de la comunidad. Claro, también al vacunarse la mayoría de la gente, eso evita que también se expandan las pandemias y también las enfermedades, ¿cierto? Exactamente, por eso digo, al estar vacunado yo, disminuyo la cantidad de microorganismos que hay en el ambiente y también protejo a la comunidad. Ahora, ¿por qué es importante que mi hijo pequeño, se vacune desde chico con las diferentes vacunas que se piden a nivel nacional? Bueno, por lo mismo, es importante porque lo voy a proteger, ¿ya? Por eso es importante que todos estén vacunados. Ahora, si nos pudiera explicar un poco sobre el Programa Nacional de Inmunización. ¿Qué es este programa? ¿Qué es lo que hace? ¿A quién va dirigido? Mira, en Chile hace más o menos 44 años, desde 1976, si no me equivoco, está este Programa Nacional de Inmunizaciones. ¿Cuál es la finalidad de este programa? Es proteger, disminuir la morbilidad, que es la enfermedad, disminuir la mortalidad, que es la muerte, por estas enfermedades denominadas transmisibles o enfermedades inmunotransmisibles. Esa es la finalidad, nos protege a lo largo de todo el ciclo vital. Ya a medida que va avanzando el tiempo, se van incorporando nuevas vacunas a este programa. Actualmente hay un total como de 15 vacunas que nos protegen. ¿Ya? Al protegernos también aumenta la esperanza de vida, ¿ya? Aumenta la expectativa de vida de cada uno de nosotros. Ahora,
¿qué es el sistema inmunológico? Que también tiene que ver con esto para saber cómo funcionan las vacunas, que eso es súper importante, porque no es como toda la gente dice, me vacuno, pero ¿para qué sirve que me vacune? ¿Cómo esto entra en mi cuerpo y hace que yo no tenga enfermedades o que, por ejemplo, una enfermedad no aumente y no me pueda llevar a la muerte, como usted comentaba? Bueno, mira, nuestro organismo tiene un sistema de defensa, ya como un ejército, vamos a hablar una terminología que nos podamos entender ambas. Es un ejército. Ahora, hay una inmunidad o una protección primero que se llama innata, ya que es con la que uno nace con esa inmunidad. Ya, y dentro de también esta inmunidad innata están las barreras de la piel que me protegen. En mi nariz hay unos cilios respiratorios, unos pelitos que también me protegen porque atrapan los microorganismos cuando entran. La garganta también es mi barrera de protección. Eso es una protección innata de mi sistema inmunitario. Y también hay una inmunidad que se llama adquirida. ¿Por qué es adquirida esta protección? Porque cuando la mamita nos tiene en nuestro vientre, a través del embarazo, nos transmite defensas. Cuando nacemos, las mamás nos amamantan, nos dan leche. A través de la lactancia materna, también estamos aumentando esta inmunidad adquirida, esta protección adquirida. Pero también hay una protección adquirida que son las vacunas. Aquí me quiero detener un poco y si las personas que lo están escuchando tienen dudas y las pueden manifestar a través de ti. Mira, cuando ingresa el organismo en el cuerpo, como de las vacunas, cuando ingresa el organismo en mi cuerpo, este microorganismo se denomina antígeno. Ya entra este extraño en mi cuerpo. ¿Qué hace este antígeno en mi cuerpo? Hace que mi sistema inmunitario, del que estamos hablando, cree anticuerpos. Ya. Por lo tanto, sienta este bichito extraño que se llama antígeno, que puede ser, por ejemplo, el sarampión. Mi sistema inmune, como es tan inteligente, crea este anticuerpo que es específico para este antígeno. Es como una llave exclusiva para esta cerradura. Entonces, cuando viene la enfermedad grande, yo estoy protegida porque tengo anticuerpos. Entonces, de esto me vas a preguntar, entonces, ¿qué son las vacunas? Las vacunas son suspensiones, es decir, una parte líquida, una parte sólida de microorganismos que pueden estar vivos, que pueden estar atenuados, que pueden estar muertos, que hacen que mi cuerpo cree este anticuerpo, ¿cierto? Porque la vacuna en cierto modo va a ser el antígeno, ¿cierto? Lo introduzco en mi cuerpo y mi sistema inmune crea este anticuerpo. Por lo tanto, las vacunas me protegen contra enfermedades específicas de las que yo me estoy vacunando. Ahora, la influenza. Viene la vacuna de la influenza, que es el antígeno. Mi cuerpo, que es mi sistema inmune de defensa, crea el anticuerpo a la influenza. Y cuando viene la influenza normal, está preparado este ejército. Y cuando viene la enfermedad, porque recuerda que la vacuna es la prevención. Está sí, obviamente. Y cuando viene la enfermedad, yo ya estoy protegida con este ejército para que no haya tanta morbilidad ni tanta mortalidad y todo lo que eso conlleva. Claro, eso es súper importante también, que los vecinos sepan de que las vacunas nos protegen de una mayor como infección, podría decirse, o un mayor aumento de la enfermedad en tu cuerpo, pero no la evita 100%. Por ejemplo, yo igual me puedo contagiar de influenza si me vacuno con la vacuna contra la influenza, pero solo evita que yo vaya a tener como un cuadro de influenza más grande, ¿cierto? Lo que pasa es que, a ver, las vacunas, por ejemplo, el sarampión, ya yo te voy a administrar la vacuna y puede que tú presentes una pequeña coriza nasal, un exantema suave, porque recuerda que yo estoy aplicando un microorganismo y tu cuerpo está reaccionando frente a ese organismo, pero está creando anticuerpos, ¿ya? Entonces, claro, puede ser que yo administre una vacuna y la enfermedad se presente en forma leve, pero va a estar preparada para cuando venga la gran enfermedad. Ya ese es un ejemplo que te puedo dar. Muy bien, ahora también, ¿por qué es importante, por ejemplo, de que estamos hablando de la influenza, es importante que las personas a las cuales va dirigida la campaña de vacunación contra la influenza se vacunen año a año, que generalmente es esta campaña?
Lo que pasa es que cuando iniciamos la campaña de vacunación influenza está para ciertos grupos que son determinados como grupos de riesgo, ¿ya? Porque son los pequeñitos de 6 meses hasta 10 años o hasta quinto básico, ¿ya? Y de ahí en adelante de 11 años hasta 64 son los crónicos, porque son grupos de riesgo, porque tienen patologías asociadas que pueden incrementar esta patología, ¿ya? Estamos con las embarazadas en cualquier etapa del embarazo, ¿cierto? Porque la estamos protegiendo. Todos los pacientes crónicos, como dije anteriormente, los adultos mayores, es muy importante que se vacunen contra la influenza, ¿de acuerdo? Entonces viene, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué son grupos de riesgo? ¿Ya? Y hay que priorizar en ellos porque de una u otra causa su sistema inmune puede estar disminuido. Ya, ahora también, ¿qué vacunas, ya que estamos hablando principalmente de vacunación infantil, qué vacunas son las que tienen que ponerle, por ejemplo, a los niños? ¿Qué vacunas, cuáles son las más importantes? Ahora, ¿puedo obviar alguna vacuna o tengo igualmente ponérselas? No, mira, las vacunas son importantes, como comentamos anteriormente, por toda esta explicación que dimos antes, porque nos protegen y son preventivas. Ahora, a lo largo del ciclo vital, este programa que ya hablamos, Nacional de Inmunizaciones, tiene una serie de vacunas por edades. Por ejemplo, al recién nacido, cuando está en la maternidad, se administra contra la tuberculosis, que es la BCG, que las mamitas a lo mejor ven que se les forma como una pápula, como con secreción purulenta, no es que esté infectada. La vacuna reacciona así y nos deja una cicatriz, ¿cierto? Que tenemos hasta adultos esa cicatriz. Lo importante es que cuando esta vacuna esté brotando, como llaman los abuelos, no hay que mojar, no hay que hacer curaciones y deja esta pequeña cicatriz. La administramos entonces al recién nacido. Y en el recién nacido también se administra la hepatitis B. Sigamos después, a los 2, 4 y 6 meses, administramos la hexavalente contra 6 enfermedades, pero en una sola vacuna. ¿Ya? Difteria, tos convulsiva, tétano, un tipo de influenza, poliomielitis, ¿ya? Y hepatitis B también. ¿Ya? Claro, súper importante también que la gente que nos está viendo en este momento, además de que nos dejen sus preguntas al respecto de vacunación infantil, sepa de que es importante vacunar a sus hijos para evitar estas complicaciones mayores y que son generalmente vacunas de enfermedades que fueron pandemias en su época, en su momento, y se pudieron erradicar hasta cierto punto de esa manera. Exactamente, Rebeca. Mira, cuando la mamita o el cuidador lleva a su hijo al consultorio, lo ve la enfermera, el médico lo deriva a vacunatorio. Si lo controla con médico particular, lo deriva a vacunatorio. Las vacunas son gratuitas en todo Chile, independiente de la previsión que el niño tenga. ¿Ya? Y me olvidé, ¿qué es lo otro que me habías preguntado? Era eso principalmente. Continuamos con el orden de las vacunas hacia y arriba. Después, al año de vida, ya cuando tiene un añito, lo vacunamos contra el sarampión, las paperas y la rubiola y la varicela, ¿ya? Y después cuando tiene un año y medio, la meningitis, ¿ya? Cuando tiene un año y medio, de nuevo vacunamos con sarampión, paperas y rubiola y varicela. Posteriormente a los 3 años, de nuevo lo estamos vacunando, ¿ya? De nuevo sarampión, paperas y rubiola. Cuando va en primero básico, colocamos difteria, tos convulsiva y tétano. Cuando va en cuarto y en quinto básico, la VPH, virus papiloma humano. Y cuando va en octavo, de nuevo difteria, tos convulsiva y tétano. Y a las embarazadas, mayor de 28 semanas, difteria, tos convulsiva y tétano. Y a los adultos mayores, la neumo, ya que previene el neumococo, ya el que produce la neumonía, el bichito que produce la neumonía. Ya, tú me hablabas de todas las vacunas que se ponen a lo largo de la infancia principalmente, y ¿qué pasa con esas vacunas? Esas vacunas se ponen una vez, 2 veces, si es que, por ejemplo, a un niño no se le pone la vacuna, por ejemplo, del tétano o otro tipo de vacuna, ¿se la puede poner cuando ya es más adulto? Mira, lo que pasa es que el tétano principalmente hay en segundo básico, o sea, en primero básico estamos colocando y nos protege 10 años más, o sea, va a quedar protegido hasta los 17 años. Ya, si después de los 17 tiene algún accidente con algún elemento que esté oxidado, lo administramos de nuevo, pero como el paciente cuando tiene algún tipo de accidente va al servicio de urgencia, el médico sabe si hay que administrar o no hay que administrar.
Como te decía, las vacunas se van repitiendo. Como te decía, a los 2-4 meses le puse el hexavalente, después al año y medio de nuevo le puse el hexavalente, que es contra estas 6 enfermedades. El sarampión se lo administré al año de vida y después a los 3 años de nuevo le administré sarampión. O sea, son refuerzos, ya que son importantes y que las mamás cuando vienen a control sano se derivan. ¿Ya? Así que por eso la idea es que no perdemos esos niños. Ahora, si va a médico particular, también el médico se supone que lo deriva, pero si no, ella se puede acercar a cualquier consultorio cercano a su comuna para poner al día su esquema de vacunación. Claro, estas vacunaciones se hacen solamente en los consultorios vacunatorios o también van en algunas ocasiones a hacerlo a los colegios y escuelas. Mira, lo que pasa es que las vacunas se colocan en todas las instituciones que hay convenio con el servicio de salud. Se pueden colocar en clínicas privadas que están en convenio. Se pueden administrar en los consultorios. Ahora, cuando hay campañas, como por ejemplo ahora de influenza, nosotros asistimos a los colegios, trabajamos en forma coordinada con los directores, nos envían sus listados de los alumnos, vamos y vacunamos en los colegios. Cuando es la campaña escolar, de primero básico, cuarto y quinto, también vamos a los colegios y vacunamos. Ahora, si los niños están inasistentes, les explicamos a las profesoras que están a cargo que se deben acercar a los puntos de vacunación para poner al día el esquema de vacunación. Ahora aquí una vecina nos pregunta, ¿cuántos días de diferencia se recomienda vacunar a los niños entre la vacuna del COVID y la de la influenza? ¿Hay algún tipo de diferencia que se deba mantener lo que pasa o es se que puede vacunar? La indicación ministerial va cambiando año a año, porque recuerden que el COVID es nuevo, entonces de acuerdo, las indicaciones van cambiando. El año pasado había diferencia, ¿ya? Había diferencia de 14 días. Este año no hay intervalo entre una vacuna y otra. La puedo administrar COVID e influenza el mismo día o un día continuo, pero no hay intervalo de tiempo entre COVID e influenza. Puedo administrar las dos vacunas juntas o en el periodo que si la mamita no quiere y quiere esperar un mes más, no hay ningún problema, ¿ya? Pero no hay como en periodos pasados. Y estas indicaciones van cambiando año a año. Ahora pero también este año no hay. Otra vecina nos preguntaba por qué es importante, por ejemplo, de que yo le ponga las diferentes dosis de refuerzo, ya estamos hablando de COVID, que le ponga las diferentes dosis de refuerzo a mi hijo. ¿Es importante que se la ponga o con una vacuna más? Por supuesto, lo que pasa es que son refuerzos porque es lo que necesita para estar protegido. Así que es importante que complete el esquema de acuerdo a la indicación ministerial. Partimos con primera dosis, partimos con segunda dosis, ahora estamos con dosis de refuerzo, ¿cierto? A los pequeñitos y con los adultos estamos con cuarta dosis. Y vamos esperando las indicaciones ministeriales paso a paso. Ahora, tú me explicabas antes de que al vacunarse pueden tener algún tipo de reacción los niños con las diferentes vacunas, que es porque obviamente se le inyecta la vacuna al niño y eso puede reaccionar de una u otra manera. ¿Qué cuidados tienen que tener los padres al ponerle una vacuna o al vacunar a alguno de sus hijos post vacuna? Lo que pasa es que hay algunas reacciones esperadas post vacuna, ¿ya? Locales puede ser el brazo un poquito enrojecido al nivel de la administración de la vacuna, un poquito rojo, duro, adolorido, eso puede pasar en 3 días, ¿ya? Un malestar general también, ¿ya? Un dolor muscular, pero son reacciones esperadas de la vacuna, que pasa al igual que COVID, al igual que influenza o al igual que cualquier vacuna del Programa Nacional de Inmunización, son reacciones esperadas, ¿ya? Y el paciente, la mamita en reposo, dar harto líquido, harta agüita, consultar a su médico si presenta aumento de temperatura, pero el médico lo va a tratar con algún antipirético, pero ellos diagnostican, nosotros las enfermeras no indicamos medicamentos. Pero lo que puede pasar principalmente es una reacción local, harta agüita, harto líquido y reposo. Por estos 3 días que va a pasar. Hay algunos pacientes que no les pasa absolutamente nada, pero hay otros que sí pueden tener estas reacciones locales o generales. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, a mi hijo yo me salté ciertas vacunas durante tiempo? Mi hijo ya creció, quizás es un adolescente o es un adulto. ¿Esa persona se puede poner las vacunas que le faltaron o ya quedó sin esa inmunización? Lo que pasa es que cuando un pequeñito está irresistente a la vacuna podemos colocarlas con un mes de diferencia, ¿ya? Vamos poniendo al día el calendario.
Ahora, los adultos hay ciertas vacunas que se pueden seguir administrando y otras no. Entonces, si el paciente tiene dudas, que se acerque, puede ser a nuestro vacunatorio o cualquier vacunatorio y revisamos el esquema de vacunación. Ya, pero cuando yo me atraso con alguna vacuna porque viajé, porque mi hijo estaba enfermo, por algo, uno pone al día este calendario de vacunas con un mes de diferencia entre una vacuna y otra. Estoy hablando del Programa Nacional de Inmunizaciones. Ya, pero Claro. cada caso se va evaluando, se puede acercar a su consultorio, vamos evaluando la edad y qué vacunas podemos poner al día. Bueno, Erika, y para ir cerrando, si pudieras hacer una invitación a los vecinos y vecinas a que lleven a sus hijos a vacunarse, a que nos vacunen, a que es importante de que ellos los vacunen para evitar posibles enfermedades más grandes y mayores, incluso hasta la muerte. Entonces, si pudieras hacer una invitación a los vecinos y vecinas para que procedan con este proceso de vacunación. Bueno, como les dije, principalmente las vacunas son preventivas, ¿ya? Evitar que esta enfermedad nos pueda complicar, nos pueda enfermar, como dices tú, llegar a la muerte. También hago un llamado enorme a vacunarse contra la influenza. Ya a lo mejor estamos un poquito agotados con tanta vacuna, pero es importante vacunarse para estar protegido. La vacuna es la mejor forma de prevenir la enfermedad. Bueno, ya está el Cefam Colina con sus vacunatorios, Cefam Esmeralda, también tienen puntos de vacunación influenza en la comuna, puntos de vacunación COVID, lo importante es estar protegidos. Exacto, y para que usted tenga más información sobre los puntos de vacunación también puede dirigirse directamente a las páginas, la página corporacioncolina.cl, también las redes sociales de la Corporación Colina y tanto tu canal también, la municipalidad también tiene todos estos datos puestos para que usted si tiene dudas sobre vacunación, ya sea COVID, vacunación contra la influenza o otro tipo de vacunaciones, como aquí nos comentó Erika, puede dirigirse directamente tanto a nuestras páginas como también a los spam que le corresponda para hacer las consultas sobre vacunación. Muchas gracias, Erika, te quiero agradecer por esta entrevista, por haber resuelto nuestras dudas sobre vacunación infantil y también otras dudas de vacunación también adulta que nos resolviste, así que muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Y bueno, ahora vamos a cerrar este programa, los esperamos el próximo jueves también a las 12 del día por este mismo medio, por Instagram, tanto de la corporación con uno de nuestros invitados y también de tu canal Colina. Muchas gracias, Erika, nuevamente, y muchas gracias a todos los que estuvieron en esta transmisión. Chao, muchas gracias, Rebeca. Adiós. De nada, Erika. Adiós.